Hoy en el desarrollo de nuestro tercer CIPAS ya del curso, Fundamentos de Economía. El día de hoy vamos a centrarnos principalmente en el desarrollo de la actividad, la tarea 3, agregados económicos. Antes de iniciar la presentación, quisiera saber si alguno de ustedes ya inició el desarrollo de esta actividad. Después de la conferencia que tuvimos el martes, creo que fue. em, Si ya iniciaron con alguno de los puntos, ¿cuál les ha parecido más complejo? Sé que en esta actividad, eh, cuando empiecen a hacer sus aportes, las devoluciones más grandes van a ser en el ensayo, ¿sí? Debido principalmente a que ustedes se enfrentan a la construcción de texto, ¿sí? En la anterior tarea era una construcción de texto basada principalmente en una descripción, en la descripción de los principios económicos. En esta ya ustedes tienen que ir un poco más allá. Aquí ya tienen ustedes que hacer la citación correspondiente. No sé si alguno de ustedes pudo asistir al CIPAS que realizó una compañera de la red sobre normas APA. Una profe que hizo un CIPAS sobre normas APA. Creo que en Noticias Curso está para que lo revisen. Aquí en este encuentro hoy les voy a dar algunos tips para poder citar de manera correcta y evitar entonces estas situaciones de plagio que se dan cuando ustedes se enfrentan a este tipo de actividades. Recomendarles en este ejercicio que van a hacer del ensayo que por favor no utilicen inteligencia artificial. No sé si ustedes notaron en la anterior actividad algunas retroalimentaciones que yo hice, les dije a sus compañeros, pues que la herramienta me arrojaba una alta coincidencia de inteligencia artificial, es decir, el texto no es de ustedes, sino que ustedes le dijeron a una inteligencia artificial, le pasaron las preguntas o le dijeron a la inteligencia que hiciera una relatoría sobre los principios y eso fue lo que me entregaron a mí. Entonces, nosotros hacemos ese ejercicio de pasar los documentos que ustedes nos envían por herramientas que identifiquen plagio de páginas web o construcción de inteligencia artificial. Y pues la idea es que ustedes utilicen estas herramientas porque sí son necesarias, sí nos sirven, sí nos apoyan, pero la idea no es que ustedes le pasen la tarea para que ella solita lo haga. ¿Sí? Entonces espero y confío en ustedes que esta actividad va a ser em, propia, que van ustedes a realizar la investigación correspondiente, las lecturas correspondientes para poder construir el ensayo. Entonces, ¿alguno de ustedes ya inició la actividad o todos estamos esperando este encuentro para iniciarla? No, señora, yo aún no he iniciado la actividad. Vale. Entonces, ¿cuál es la idea hoy, chicos? La idea hoy, vamos a revisar la actividad. Yo les voy a explicar un poco más, em, digamos, conceptos y teorías de lo que vamos a trabajar en esta unidad, pero quiero que ustedes abran su micrófono, hablen, participen, porque yo sé que estamos cansados. Yo estoy acá desde las 8 de la mañana y hemos tenido bastante actividad, pero pues son los espacios que se necesitan para que ustedes se apropien de esta actividad, se apropien de la teoría, se apropien de los conceptos y puedan, digamos, tener ese espacio conmigo para que ustedes puedan preguntarme lo que quieran preguntarme sobre la actividad y sobre el curso, ¿sí? Entonces presentar, voy a compartir pantalla. Vamos a revisar un poco acá. Vamos a revisar un poco acá la guía. ¿Están viendo la pantalla? ¿La guía? Sí, señora, sí, Señora, señora. Perfecto. Entonces, miren, chicos, estamos a 16 días, creo, para la entrega. Entonces, estamos a tiempo. ¿Cuál es la idea hoy? Yo les voy a explicar
y espero que los que están acá, por lo menos estas 7 personas, que generalmente ocurre cuando yo les doy las indicaciones en los CIPAS, los que asisten, entregan la actividad como, digamos, yo les sugiero cómo entregarla, ¿sí? Y para mí es más fácil calificar, ¿sí? Porque ustedes atienden mis sugerencias y a mí me facilita la calificación. En la actividad anterior les hice la sugerencia que adoptaran la plantilla para la relatoría, cómo quería que explicaran los principios, les expliqué, eh, digamos, las referencias que podían tener ustedes presentes para los hechos o fenómenos económicos. Los que asistieron al CIPAS, los que no pudieron y vieron la grabación, entregaron la actividad como les sugerí. Otros estudiantes se evidencia que no revisan grabaciones. Sí, yo sé que muchos no pueden asistir a estos encuentros, pero lo importante es que ustedes revisen esas grabaciones, porque ahí se les dan muchas herramientas para el desarrollo de la actividad. Entonces, muchos no hicieron la actividad y se me dificulta a mí más la calificación. Entonces, acá vamos a revisar esta actividad. Entonces, esta primera parte de la actividad, yo ya les había comentado a ustedes que en este curso todas las actividades son individuales, no hay actividades colaborativas. Entonces, digamos que esta primera parte, que es donde ustedes tienen que revisar los textos y desarrollar un ensayo argumentativo en mínimo 3 páginas, donde me hablen de las funciones del Estado en la economía. Esto es lo más, digamos, complejo de la actividad, por lo que les decía anteriormente, porque ustedes se enfrentan a elaboración de textos académicos. La anterior actividad era un poco más informal, esta ya es más académica, ¿sí? Entonces acá les dicen que el cuerpo del ensayo debe reflejar en todo momento la opinión del estudiante frente al tema, que se llama tesis, con elevado nivel de análisis y reflexión, redactando con sus propias palabras, es decir, parafrasear. ¿Qué es eso de parafrasear? ¿Alguien sabe qué es parafraseo? Es más o menos utilizar conceptos de las lecturas o Ujú. apuntes que hayamos podido tomar o si de pronto resaltamos algo en las lecturas, utilizarlos en el escrito. Gracias, María Camila. Entonces, mira, María Camila, parafrasear es tomar la idea de un autor, como tú lo dices, ¿sí? De un autor sobre un tema determinado y ponerlo en mis palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el autor puede decir acá que debo desarrollar un ensayo argumentativo en un mínimo de 3 páginas. Esto lo dice el autor, así tal cual. Parafrasear es decir esto mismo con otras palabras. Entonces yo voy a decir que, digamos que esto lo hizo María Camila. María Camila afirma que la actividad se debe desarrollar de la siguiente manera. Elaborando un ensayo donde se evidencie el argumento de la tesis, ¿sí? Tú amplías un poco más, pero no utilizas lo mismo que dice el autor. Eso es parafrasear. Sin embargo, como no es una idea tuya, hay que citar, que es lo que vamos, digamos, el ejercicio que vamos a hacer ahorita antes de iniciar la presentación, porque no quiero volverles a repetir lo que ya vieron en la web. ¿Todos asistieron a la web o alguien aquí no pudo asistir a la web? No, profe, yo no asistí a la web, pero asistí al CIPAS anterior. A la anterior sí. Y bueno, yo dejé hoy la grabación de la web, ¿sí? Entonces la idea es que la revisen. Ya está en sus foros, ya está la grabación. Entonces revísenla por favor porque hay también temas importantes que nos indicó el director. Y la idea no es repetir lo que dijo el director. Hoy les voy a dar unas pinceladas de los temas porque ya en la web los tratamos. Hoy me voy a centrar en este tema del ensayo, básicamente el ensayo y punto por punto. ¿Listo, chicos? Entonces, primera sugerencia para la entrega de esta actividad. Acá, ¿qué nos dice? Entonces, vamos a revisar qué nos dice acá. ¿Qué debemos entregar? Miren esto. Entrega en formato Word. ¿Listo? Entonces, primer hecho que voy a tener en cuenta para esta calificación es que me entreguen en Word. No sé por qué me entregan en PDF. ¿Por qué necesito que me entreguen en Word? Si ustedes están en su computador, les sugiero que ingresen al Word en un documento en blanco y van a hacer el ejercicio conmigo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de 15 minuticos de cómo citar desde Word. Los que asistieron al CIPAS
normas APA, sé que de pronto esto ya lo saben, ¿sí? Entonces, cuando ustedes inicien a escribir, ustedes van a ponerle un título acá, yo le voy a poner a mi ensayo funciones del Estado. ¿Qué les aconsejo yo, chicos? ¿Sí? Generalmente cuando ustedes están o cuando nosotros estamos enfrentándonos a la construcción de textos académicos, como nosotros no sabemos nada, nosotros no hemos construido conceptos, a nosotros nos toca irnos a unas referencias que a ustedes les entrega la guía, les entrega la guía acá, ¿sí? Estas referencias son las que ustedes, se sugiere que ustedes lean, ¿sí? Se sugiere que ustedes lean. Si ustedes de pronto no comprenden el lenguaje de estos autores, ustedes pueden ir a otras referencias. Si ustedes me pueden decir, profe, yo revisé otro autor y me pareció más, digamos, mejor la explicación, no importa, lo importante es que ustedes me digan a mí cuáles referencias utilizar. Quiero saber si ustedes están viendo el Word o siguen viendo la guía. La guía. Se está compartiendo la guía. Perfecto. Entonces voy a cambiar acá la pantalla y les voy a compartir el Word. Y vamos a hacer el ejercicio en Word. ¿Listo? Entonces ahora sí. Acá están viendo el Word, ¿cierto? Igual esto queda grabado. ¿Ven mi hoja de Word? Sí, sí vemos Listo. la hoja. Listo. Entonces, en esta primera parte del ensayo, cuando ustedes inician a escribir, acá deben hacer una introducción. ¿Qué pasa con esas introducciones que me están entregando, chicos? Son muy corticas. Son muy corticas. Hay introducciones que me están entregando de solo 3 hojas. En este caso, acá ustedes me deben decir, en esta introducción, lo que ustedes deben entregar es decirme qué va a encontrar el lector. ¿Sí? En este caso, ¿qué irá a encontrar el lector? Ya acá puse una tilde que no va. En este caso, nuestro ensayo, ¿qué va a encontrar el lector? ¿Qué es lo que nos dice la guía? La guía nos dice, por acá nos dice, un ensayo argumentativo que el tema central son las funciones del Estado en la economía, ¿cierto? Funciones del Estado en la economía acá. Entonces, ustedes acá lo que me deben decir es eso. Ustedes deben decirme, ¿qué va a encontrar el lector? Va a encontrar eh, unas funciones del Estado en la economía. Y aquí ustedes deben decir en esta parte, deben decirme de qué manera ustedes van a explicar esas funciones del Estado. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir en la primera parte, vamos a abordar las políticas públicas o vamos a abordar políticas monetarias o vamos a abordar políticas fiscales. Bueno, depende la lectura que ustedes hagan, cómo lo quieran desarrollar. Creo que acá les dan un anexo de referencia, que es, digamos, un documento que habla de las funciones del Estado. Les sugiero que no solo me citen ese autor, sino que ustedes vayan a otros autores que ya los tienen ahí, los que tenemos ahí en la guía o los que ustedes consideren. ¿Listo, chicos? Entonces acá, ¿qué va a encontrar el lector y cómo está distribuido? ¿Y cómo distribuyen ustedes ese texto? ¿Listo? Luego de esta introducción, ustedes me van a ya abordar o pueden plantear acá la tesis. En esta parte. En la segunda parte pueden plantear una tesis. ¿Listo? Entonces ustedes pueden decir que el Estado, la función principal del Estado puede ser velar por el crecimiento económico o velar por mantener los precios estables o por un nivel de empleo estable. O sea, la tesis que ustedes consideren, con la que se quieran casar. No es necesario que en este ensayo ustedes me hablen de todas las funciones de la economía. No es necesario.
Para mí, Marisela Salinas, no es necesario. Si tú quieres hablar únicamente de una función, si quieres hablar solo de crecimiento económico, si quieres hablar solo de distribución del ingreso, si quieres hablar solo de empleo, ¿sí? De mantener un nivel de empleo estable, desarrollan esas, porque sé que 3 hojitas es muy poquito para todo lo que hay, digamos, para todas las funciones que tiene el Estado. ¿Sí? Entonces ustedes plantean acá la tesis. Yo voy a decir que mi tesis es mantener tasas de empleo estables, el empleo. Sí, voy a decir que esa es mi tesis. ¿Sí? Y el desarrollo o el argumento del ensayo, más que el desarrollo, es el argumento del ensayo. Sí, entonces en este argumento del ensayo es donde ustedes ya empiezan a buscar textos que hablen de esa función o de las funciones que ustedes quieran hablar. Sí, miren, en esta introducción a ustedes mínimo, o sea, en esta introducción mínimo se les va, o sea, por poquito, media hoja. Ojo que esta introducción en este ensayo, no necesariamente como en el cuerpo del trabajo, tiene que decir introducción. Ustedes pueden empezar a escribir. El presente ensayo tiene como objetivo em, eh, explicar la función tal del Estado. En este sentido, ustedes sí pueden ir a sus inteligencias artificiales y preguntarle, ¿qué debe contener la introducción de un ensayo? Entonces ahí la IA les dice. Esa es la función de la inteligencia artificial. No es decirle, por favor, dame la introducción de un ensayo sobre la función tal, porque ella les va a hacer la tarea, ustedes la van a copiar, la van a pegar y yo les voy a poner 0. ¿Listo? O sea, ya no les valgo y ustedes se dieron cuenta en las retroalimentaciones que no valía todo lo que yo pase por la herramienta de inteligencia artificial. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes no crean que yo les estoy mintiendo. Voy a abrir acá la herramienta que me permite a mí identificar inteligencia artificial. Y voy a decirle a la inteligencia artificial que me haga el texto. Y les voy a pasar la herramienta, les voy a mostrar la herramienta que me dice a mí que todo es de inteligencia artificial. Entonces, para que ustedes eviten, por favor, porque esto es plagio, ¿listo? Entonces, la idea no es que ustedes hagan el plagio, sino que ustedes construyan texto. Si yo evidencio que el estudiante hace texto propio, yo valoro muchísimo más. Si no importa que tengan, digamos, errores de redacción, eso lo vamos puliendo en el transcurso del curso. Pero si yo identifico que el estudiante copia y pega de la IA, ahí sí me pongo brava. ¿Listo, chicos? Entonces la idea es esa, que ustedes utilicen la IA como una herramienta de apoyo, pero no para que les haga la actividad. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Ay, espérenme porque acá no me dejó entrar ahora al chat GPT. ¿Qué IA utilizan ustedes aparte de chat GPT? Cuéntenme. ¿Todos utilizamos chat GPT o ninguno utiliza IA? Bueno, pues digamos que Solo esa, ese Lady. ¿Cuál utilizas tú? para algunas preguntas así que no entiendo, Ujú. he utilizado la de WhatsApp y pues me ha dado respuestas. Bueno, eh, resulta que, gracias, resulta que aquí como en todas estas, digamos, inteligencias hay unas que son más avanzaditas que otras. La del WhatsApp yo casi no la utilizo. No sé qué tan buena sea. ¿A ti te ha funcionado? ¿Sí?
Yo no la he utilizado. Pues sí, lo que le he preguntado pues me ha dado como buenas respuestas y lo que Entonces, he visto en internet pues también está como muy ¿sí? acorde, entonces Ah, ok. Entonces sí le sugiero de pronto que puedas hacer esa comparación de preguntarle a la IA el WhatsApp y preguntarle a ChatGPT a ver qué diferencias ves. ¿Listo? Entonces voy a compartir acá. Voy a compartir y ustedes me van a decir si ven la pantalla o. Entonces vamos acá al chat GPT. Entonces le voy a decir al chat GPT, ¿cómo le dirían ustedes al chat que les haga la introducción? Los que trabajan con IA. Esto les sirve para todas sus actividades, porque al chat también hay bueno, que saberle decir. ¿Cómo le decimos? podría ser algo de escribir, no sé, dame un ejemplo de cómo hacer una introducción o los pasos para una Bueno, introducción. eso es lo que yo espero que ustedes hagan, pero vamos a hacer lo que hacen los estudiantes flojos. Vamos a decirle al chat que nos haga la introducción. ¿Cómo le pedimos al chat que nos haga la introducción del ensayo? Hazme una introducción y sobre tal tema. ¿Arma? ¿Le dices tú? Eh, yo le digo es, hazme, sí, una introducción. Entonces Pues no vamos lo a hago, cambiar, pero ¿qué? vamos a cambiar el lenguaje, Ok. porque el chat Hay también que es pedir el inteligente. favor. Redacta una introducción para un ensayo de, Primero le digo hola. ¿Cómo ¿sí? estás? Tú le dices, yo no saludo, yo soy más grosera. Yo le digo hola. No, eso no son funciones. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar? O ya me confundí, espérenme acá. Sí, las funciones del Estado en la economía. Entonces yo le puedo decir de máximo 10 renglones. Esto es para comprobarles a ustedes que la herramienta no falla. Entonces acá cogí, o sea, yo soy la estudiante floja, cojo esto, le doy control C, me voy para acá. Están viendo mi Word, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Sí, Listo. Sí, Entonces, para, señora. para saber que van a ver todas las ventanas. Entonces, esto es lo que hacen a muchos estudiantes. Espero que ninguno de ustedes haya estado dentro de mis retroalimentaciones donde les dije lo de la IA. Entonces, listo, ya hicieron el texto. Inmediatamente yo leo esto que dice, en la economía de un país, el Estado desempeña un papel fundamental para garantizar. Yo aquí me doy cuenta que no es construcción propia por el lenguaje que utiliza. Entonces, ¿yo qué hago cuando yo sospecho? Yo cojo lo mismo, hago control C y me voy para la herramienta que tengo acá. Le doy control V y le digo, analízame el texto. Miren, no me miente esta herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿qué les sugiero? Que no me pasen estos textos. ¿Qué me ha ocurrido a mí, chicos? Porque yo trabajo con inteligencia artificial, yo también la utilizo en muchas cosas porque a veces no tengo el tiempo, entonces yo le digo que me ayude con cosas. A veces yo lo que hago es parafrasear lo que la inteligencia artificial me da. Entonces yo cojo esto y lo parafraseo. Y cuando yo lo hago, sin embargo, yo voy a la herramienta porque como docente no puedo caer en esa actividad de estar haciéndolo con IA. Entonces yo cojo parafraseo y sin embargo a mí me ha salido un alto porcentaje. No sé qué es lo que pasa con la herramienta, que ahí ya la herramienta falla, de IA. Entonces yo puedo escribir acá cosas y si le paso todo el texto, me subraya que muchas cosas son de IA, ¿sí? Entonces lo que yo les sugiero es que procuren parafrasear muy bien, muy, muy bien si están tomando de IA. Pero mi sugerencia principal es que no lo hagan con IA, no lo hagan con IA, sino que lo hagan ustedes propiamente. ¿Listo? ¿Cuál es digamos, lo que nosotros podríamos hacer con la IA? Acá es lo que nos decía nuestro compañero. Entonces, vamos a escribirle de otra manera. Dime, por favor, qué elementos debe llevar la introducción
de un ensayo. Que eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Y ella les ayuda. Contexto, planteamiento general, un breve marco. Aquí quedamos locos, ¿cierto? Un breve marco de referencia que introduce al tema y su importancia. Entonces le decimos, dame un ejemplo de contexto o de cómo hacer el contexto. Entonces acá él les da un ejemplo. Entonces les dice, las últimas décadas de 50. Entonces él les va diciendo, ustedes tienen que abrir con un texto, decir de qué van a hablar. Bueno, sí, esa es la idea de la inteligencia artificial. No es darle la orden y hacerlo y copiar. ¿Listo, chicos? Entonces, para eso es que nosotros utilizamos la IA. Entonces, ya les mostré que sí tenemos una herramienta que nos evidencia que ustedes toman todo de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, ahí hicimos el paréntesis. Vamos al argumento del ensayo. Ustedes acá ya empiezan a trabajar. O sea, ya empiezan a buscar acá en las referencias que nosotros les dejamos. ¿Sí? En el libro de Homero Cuevas, empiezan a revisar qué dice él de las funciones del Estado. Entonces resulta que a mí me pareció chévere esto que dice Homero Cuevas, entonces voy a decir, esto que voy a escribir no lo dice Homero Cuevas, pero digamos, entonces yo voy a decir que la función, y les voy a mostrar ahorita esto que yo les estoy escribiendo, lo vamos a pasar por la herramienta. La función principal del Estado en la economía de un país es velar por mantener una tasa de crecimiento alta, ¿sí? Resulta que yo voy a decir ahorita, esto lo dijo Homero Cuevas, o sea, esto lo dijo Homero Cuevas y yo parafraseé esto. Como esto no es mío, yo no me lo inventé, sino que yo escuché, yo leí, yo vi que lo decía alguien, yo tengo que citarlo, ¿sí? Tengo que citarlo. Para citar desde Word, esta herramienta es importante, o sea, por eso necesito que me entreguen el ensayo en Word para poder revisar estas herramientas. Yo le voy a decir insertar, le voy a ir a decir referencia. Ay, acá no me deja marcar. Referencia. Y vamos acá donde dice insertar referencia, acá. Vamos a ir donde dice insertar cita, ¿sí? Y le vamos a decir agregar nueva fuente. Entonces aquí a mí me abre un cuadro de diálogo donde yo voy a poner los datos de ese autor que yo estoy referenciando para esos 2 o 3 o 4 o 5 renglones. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que eso es de un libro, que el autor es, acá el autor se pone primero el apellido, se pone coma y se pone Homero. ¿Sí? No es autor corporativo, el autor corporativo es cuando es una empresa, es una entidad la dueña del texto. Aquí vamos a decir que se llama Fundamentos de Economía, el libro. Vamos a decir que esto es del año 1998, que esto es de Bogotá. Todo eso lo tienen los textos. Y pongamos que es Editorial Planeta. ¿Sí? Le doy mostrar campos, más campos bibliográficos. Si tiene volumen, le ponemos el volumen, que puede ser volumen 1. Título breve, bueno, acá se llena. Si ustedes de pronto, si no es libro, ya vamos a ver si no es libro, cómo lo hacemos. Acá en este caso es libro. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer como si fuera un libro. Y le vamos a dar a aceptar. Y miren cómo me aparece a mí la referencia. Entonces yo le doy clic acá y si yo me equivoqué o de pronto necesito editar la fuente, vuelvo, le hago los cambios que necesite. Si necesito editar la cita, le doy a editar cita. Si quiero agregar el número de la página donde está, pongo que es la página, agregar página, le pongo que es la página 9, le doy a aceptar y miren. Vean esta maravilla que hace Word solito. Si es un libro físico, ¿sí? Si ustedes tienen, digamos, o de pronto ese PDF es de un libro, así les sirve.
Como la mayoría de nuestras referencias van a ser tomadas de Internet, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien recuerda el paso a paso? ¿Me lo dice? Si no sabe, ahí vamos aprendiendo. Yo les voy diciendo. ¿Cuál es el primer paso para la cita? Insertar Insertar referencias. referencias, Insertar cita, insertar cita. Y nos vamos a agregar siempre nueva fuente. nueva fuente. Sí, exacto. Entonces acá vamos a nueva fuente. Ya ahorita les digo qué más podemos hacer. Pero resulta que esta nueva fuente ya no es un libro, sino que es un artículo o un sitio, documento de sitio web le vamos a poner. El autor le vamos a poner también que es Homero Cuevas, ¿sí? Para no cambiar. Homero. Nombre del sitio web. Se puede llamar, no sé, La Economía, pongámosle. Que se llama, esos sitios tienen nombre. El año del texto. Entonces vamos a decir que el del 2011. El mes, que es de noviembre. El día. El texto es del 10 de noviembre. La URL. Entonces acá vamos nosotros a copiar esa URL de algún sitio web. Vengan a ver acá. Acá que estaba yo en unas, vamos a copiar este. ¿Sí? Esa es la que ustedes deben copiar, la vamos a pegar acá. Le vamos a decir mostrar todos los campos bibliográficos, otra vez. Y aquí sí los vamos a necesitar. Estos no tienen, entonces, año en que se realizó la consulta. Si yo realicé la consulta hoy, el año es 2024. El mes es octubre. Y el día, hoy es 11. ¿Listo? Aquí tenemos ya la URL y ya. Si de pronto ustedes, aunque no los voy a poner más, sino hasta ahí les voy a dejar. Entonces, esto fue de una dirección de Internet. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar. Entonces acá me sale Cuevas 2011. ¿Listo? ¿Para qué más me sirve que yo cite así como estoy citando? Entonces resulta que yo ya terminé todo mi texto, ya. A mí me dicen en el ensayo que debo poner referencias. Sí, es decir, los documentos que yo utilicé para escribir mi ensayo. Entonces, vamos acá a decirle, nos vamos acá y le vamos a decir otra vez insertar, referencias. Y le vamos a decir, ahora se me perdió. Para, bibliografía. acá exactamente. Entonces vamos acá a decirle insertar, cita, bibliografía. Entonces vamos a decirle trabajos citados. Entonces le vamos a decir que me diga los trabajos citados. Y mire, él solito les hace a ustedes las referencias. Y le sale así. Miren, por ejemplo, este que se nota que es un libro. Esas son las normas APA. Él está acá en APA, mire las normas. El estilo es APA. Entonces acá les dice, esta es la manera de citar el libro y esta es la manera de citar un documento de Internet, ¿sí? Recuperado el 11, es un libro de Homero Cuevas también, que el 10 de noviembre lo pusieron en ese portal, que está en tal portal, y que ustedes lo recuperaron, es decir, que lo abrieron, que lo vieron, lo estudiaron el 11 de octubre de 2024, y esta es la dirección. ¿Alguno de ustedes ya sabía este mecanismo para hacer las citas en Word? ¿O no? No, no, señora profe, yo no. No, señora. Listo. Entonces, Solo lo de ¿tú sí? citas. ¿Sí sabías o no sabías? Tenía más o menos entendido lo de cómo hacer las citas, pero Pero cómo sacar manual. pues, ya como tal la bibliografía, no. ¿Sabías cómo hacerlas? O sea, ¿sabías insertar citas desde referencias? Sí, Ok, pero la listo. bibliografía sí no. No, no ok, todavía. listo. Entonces hoy aprendiste algo nuevo. Listo, chicos. Entonces, su ensayo debe tener esto. Sí, digamos, en cada idea que ustedes tengan, que no es suya, deben tener la cita. ¿Sí? Lo ideal generalmente es que hayan mínimo 3 citas por hoja, porque sabemos que no es texto de nosotros. La idea tampoco es, pero sé que les va a ocurrir a ustedes, que van a investigar muchas referencias y me van a empezar a poner una cita acá, otra cita acá, otra cita acá, ¿sí? Y se me va a llenar de citas el ensayo, ¿sí? Sé que les va a pasar,
la idea es que lo hagan lo más pronto posible, me lo envíen y yo les voy haciendo las correcciones, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan, por ejemplo, después de cada cita, la idea es que ustedes comenten esa cita, ¿sí? Entonces acá yo puedo decir, es decir, em, acá un país verá por mantener una tasa de crecimiento alta, es decir, el Estado se preocupa. Sí, es como explicarle de otra manera o adicionarle algo, pero con sus palabras, lo que ustedes de pronto entendieron de esa cita. ¿Sí? Eso es lo que se necesita acá. Que no me dejen la cita solita, sino que me comenten la cita. Sé que no va a ser fácil, chicos. Sé que no va a ser fácil, pero quiero que hagan el ejercicio. ¿Sí? Y la idea es que ustedes a partir de mañana empiecen a hacer el ensayo, empiecen a hacer el ejercicio. Si quieren, lo primero que hagan es desarrollen el argumento con las citas, ¿sí? Citándome los autores, y yo les voy diciendo, en esta parte deben hacer esto, deben comentar la cita. En esta parte deben poner conectores. Acá ustedes necesitan mucho conector, ¿sí? Que son esas palabritas que no nos dejan el texto solo, sino que nos van diciendo cositas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos dejar otra cosa, pero vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar de crecimiento económico también. Y hay un punto aparte. No podemos empezar a hablar de crecimiento, sino que debemos poner un conector. Entonces, un conector como de igual manera, puede ser. Entonces, podemos, por ejemplo, nosotros encontrar un autor que hable del crecimiento económico o que diga que la principal preocupación del Estado no es el crecimiento, sino la tasa de empleo. Entonces podemos decir que de igual manera Pepito Pérez aborda el crecimiento económico desde tal explicación, ¿sí? Y así ustedes van haciendo su ensayo. Creo que lo primero que ustedes deben hacer, considero, es revisar las referencias, eh, lean los textos, digan cuál de las funciones quieren abordar y empezar a buscar referencias sobre esa función del Estado. Si pueden preguntarle al chat quiénes hablan sobre tal función del Estado. Él les dice tal persona, ustedes van y buscan ese texto, buscan lo que ustedes consideren y me van enviando los avances y yo les voy cuadrando su ensayo, ¿sí? Eso es lo que yo generalmente les dejo un video con las retroalimentaciones. No sé si a ustedes les parezca mejor que les escriba un texto o les siga dejando el video. O de pronto en este ejercicio, si les parece mejor, les dejo el video y les subo el archivo con comentarios. O sea, por ejemplo, acá yo le voy a decir al estudiante, eh, por ejemplo, insertar un conector. Por ejemplo, ahora bien, ¿sí? Y aquí le queda. Y yo les envío el archivo con la retroalimentación. ¿Cómo les parece mejor? Entonces, ustedes cuando abran su archivo, después de ver el video que yo les hago, ahí ustedes abren el archivo y tienen este comentario en las partes que deben arreglar. ¿Cómo les parece mejor la retroalimentación? ¿Solo el video o les envío el archivo? Pues a mi parecer ambas. Pues Las dos. sí. Video y archivo. Sí, el archivo también me parece bien. Listo, video y archivo. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces, esa es la manera como ustedes deben abordar su ensayo. ¿Sí? Primero, ¿qué voy a revisar? Que hayan citas, que las citas estén desde acá. Entonces pueden ustedes devolver los que no pudieron interpretar acá porque lo hice muy rápido, pueden devolverse y revisar cómo hacer, cómo insertar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las funciones que queremos explicar, buscar las referencias de ese tema en concreto y empezar a decir las ideas que yo quiero tratar en ese texto y con esta cita. Y eso me lo envían. Y yo les digo, si está bien la cita, no está bien la cita, si está bien el texto, no está bien el texto. Ahora explícame esta cita con tus palabras. Y así vamos trabajando porque la idea es que ustedes me vayan, que me pongan a trabajar a mí. No me gusta abrir los foros y que no haya nada. ¿Sí? Entonces, si ustedes empiezan a hacer esto desde mañana, la otra semana tendré mucho trabajo y ustedes tendrán mi retroalimentación. ¿Sí? Y quiero que ustedes se vayan, que mi grupo especialmente se vaya con buenas herramientas para la construcción de texto que les van a empezar a pedir a ustedes en los siguientes semestres, en los siguientes cursos. Ustedes están en primero, segundo semestre,
pero la idea es que ustedes acá se vayan con estas herramientas. O sea, no quiero que ustedes se vayan de la manera fácil a preguntarle al chat y que digan, no, es que a nosotros en la universidad nunca nos explicaron cómo abordar. Seguramente estos temas que están viendo conmigo los abordan ustedes mucho más adelante en otros cursos, pero yo quiero hacerles una pequeña introducción para que ustedes vayan ya más preparados y que no tengan esa dificultad con la escritura académica, que no es difícil. Si ustedes hacen este ejercicio conmigo desde mañana, se van a dar cuenta que escribir textos académicos no es difícil, es cuestión de disciplina. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que necesito en el ensayo. ¿Sí? Entonces, ya después de que ustedes terminen este argumento, hay una conclusión. ¿Sí? En ese ensayito ustedes me van a poner una conclusión. Esa conclusión no es un renglón, esa conclusión es un texto mínimo de 5 o 6 renglones donde ustedes dicen, bueno, ya ustedes han podido leer todo ese tema de la función del Estado, la que quieran hablar, y ustedes, entonces ahí ustedes dicen, esto es lo que concluyo de mi texto, que el Estado definitivamente es importante porque regula el mercado. Bueno, ustedes pueden hablar. Yo no les voy a exigir a ustedes que me escriban, mejor dicho, de la manera más académica, pero que yo vea que ustedes hacen el esfuerzo por construir y no por copiar y pegar. ¿Sí? Entonces ya después de que ustedes terminan esta conclusión, que no necesariamente tiene que decir conclusión, ni tiene que decir argumento, ni tiene que decir tesis, ustedes pueden desarrollarlo todo, pero si a ustedes les parece mejor, lo pueden hacer. En este argumento del ensayo, ustedes también pueden poner subtítulos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden aquí decir, hablar de una función. Entonces, no sé, política monetaria, puede ser a través de la política monetaria. Y pueden hablar de esa política monetaria, hablar acerca de tasas de interés. ¿Sí? Entonces pueden ir poniendo subtítulos como para que no se les dificulte tener un hilo conductor en el texto y tengan vacíos ahí. ¿Sí? Entonces eso lo pueden hacer. Pero por ahora vamos a buscar la función y las referencias que hablen de eso que quiero yo tocar en el ensayo. Y ya al final de esta conclusión, si van las referencias, que son estos trabajos citados que ya les expliqué cómo ingresarlos. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, cuando son las referencias bibliográficas, ahí donde dice, bueno, trabajos citados, digamos que hay veces que uno no hace, o sea, uno no cita a un autor específico, ¿no? Sí. Sino que digamos, así cuando uno, digamos, de las guías que le dan a uno, de los Ujú. referentes, pero no habla exactamente ellos, ¿sí? Esos también van en las referencias bibliográficas, Sí. pero digamos, Ujú. ahí mismo se pueden agregar en trabajos citados, ¿sí da la opción de agregarlas o toca por No, aparte? no, te toca aparte, porque trabajos citados es solo lo que tú pongas acá. O sea, si tú estás hablando, digamos, del anexo que ustedes tienen ahí, que lo pueden citar. O sea, si vas a tocar algo, cita el anexo. Sí, entonces ustedes Vale. revisan el anexo, en el anexo dice el nombre, ese texto, quién lo redactó, de dónde, de qué libro es o de qué extracto, es un extracto de un libro, creo, si ustedes revisan al final. Si no lo tienen, me escriben en el foro y yo les digo cómo buscarlo. ¿Listo? Yo les dejo de pronto un videito donde les digo, mire, este es el autor de ese anexo 3, para que los que quieran o los que lo van a citar. Sí, ese anexo, todos los anexos, todos están referenciados y es necesario referenciarlos. Sí, algunos una vez a veces me ponen anexo 3. Bueno, es válido y yo les digo, bueno, sí es el anexo 3, está en el anexo 3, pero es así como se cita. Sí, entonces sí, si tú lo pones acá, si pones algo de ese anexo 3, tienes que citarlo. Yo les explicaré cómo se cita. Voy a revisar el anexo y les digo de dónde salió ese texto. Y ahí sí te va a aparecer. Sí, y si de pronto tú lo tomaste, sino que, o sea, lo que les quiero decir, si no lo citaron en el texto, puede ser referencias consultadas, ¿sí? Pero generalmente son los citados. Sí, porque lo que consultamos lo consultamos, pero no nos sirvió. Y aquí yo quiero lo que citaron. Sí, porque pueden haber, no, es que yo revisé otro libro, pero ¿y qué tomaste ese libro? No, nada, lo consultaste, pero no lo citaste. Aquí solo lo citado, solo lo que yo utilicé. ¿Listo? Es lo que va en este ensayo.
Y si ustedes se fijan, la construcción de texto es muy poquita, porque casi que en trabajos citados, o sea, mínimo, deben tener 4 referencias, mínimo. Sí, se nos va casi media hoja. En la introducción, mire, plantear la tesis, lo que aquí en argumentos se les va, porque tengan que escribir una hoja. ¿Sí? Entonces, hagan el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta en torno al desarrollo del ensayo? Vale, muchas gracias. Vale. Pero digamos, sí, otro ejemplo, digamos, para trabajos futuros. Ujú. En caso de que hayan tanto trabajos citados como referencias solas, serían 2 apartados, ¿sí? También se puede hacer. Sí, se puede, claro, tú puedes dejar trabajos citados o referencias citadas y referencias consultadas, pero entonces las consultadas las tienes que hacer a mano y tienes que revisar las normas APA, que te dice cómo citar eso que tú investigaste. Si es un artículo, entonces tienes que ir a normas APA y revisar cómo se cita un artículo. Entonces puede que vaya así, Cuevas, es primero el apellido, no sé qué, pero lo tienes que hacer solita. ¿Ves? Ah, vale, listo. Vale, Eso es lo gracias. único. Vale. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Queja, reclamo? ¿Ninguna? Entonces nos vamos ya. Están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces ya nos vamos así muy rápidamente a hablar de el tema, digamos, de conceptos que ustedes deben manejar en esta actividad. Esta actividad vence en 16 días. O sea, tenemos, por favor, empiecen mañana a enviarme sus avances, porque generalmente me están dejando los últimos 3 días para entregarme avances y yo no alcanzo a retroalimentarlos. O sea, yo hago todo lo posible y creo que los que han entregado conmigo se han dado cuenta que porque me demore y es algo extraordinario, me demoro un día en entregarles. ¿Sí? A veces se me pasan, me ocurre que a veces se me pasa un- un- una retroalimentación y les pido que si eso llega a pasar, si ustedes envían su avance y pasaron 24 horas y yo no les retroalimenté, escríbanme por Teams, porque me ha pasado que yo abro el foro y se me pasa un mensaje. Sí, y ya después, cuando yo ya abro el foro, a mí ya se me quita el colorcito del mensaje. Entonces me ha pasado. Si eso llega a pasar, que le pasó a una compañera de ustedes y me dijo, profe, es que hace más de 4 días le envié y no sé qué pasó, de pronto no vio el mensaje. Efectivamente, pues ella se dio cuenta, retroalimenté a todos los compañeros menos a ella, ¿sí? Porque se me pasó. No era que no había abierto el foro, sino que ella se me pasó. Entonces, si les llega a pasar, no esperen 2, 3 días, sino 24 horas, profe. Mira, yo te escribí ayer y no me has contestado. Y yo inmediatamente reviso. Que me pasa uno entre 145 que tengo, no me ha pasado más. ¿Listo? Entonces, empiecen desde mañana. Entonces, miren, ustedes van a abordar acá este tema grandísimo que es el papel del Estado en la economía. Sí, entonces nosotros venimos de una actividad que nos hablaba de esos principios económicos. En uno de ellos hablaba o nos preguntaba si es importante que el Estado intervenga en el mercado. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes consideran después de lo que han visto que sí es importante la intervención del Estado? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, es importante. ¿Por qué crees que es importante? Mm, pues según lo que estuve leyendo, porque la intervención del Estado ayuda a controlar, a controlar, digamos, las altas de los costos, de los Ujú. precios. O sea, vi que intervenían en muchos aspectos, entonces pienso que sí es muy importante. En este caso diríamos que el Estado cumple la función de policía en el mercado, ¿cierto? Como que vigila qué está funcionando y qué no. Porque digamos que hay, Correcto. hay, hay una teoría económica o hay un autor clásico en la economía que decía que no, que el Estado no debería intervenir porque en el mercado hay una mano invisible que todo lo regula, ¿cierto? Que era Adam Smith. Entonces él decía, el Estado no debe intervenir porque el mercado solito se regula. Por temas de oferta y demanda, él solito se regula, entonces el Estado no debe intervenir, pero sí debe intervenir. Sí debe intervenir porque resulta que esa competencia perfecta de la que hablaban ellos no se da.
no se da. Entonces es necesario que hayan mecanismos para controlar, digamos, esas disfuncionalidades en el mercado. Entonces, para eso hay una intervención del Estado en diferentes aspectos, dependiendo de lo que se quiera arreglar. ¿Listo? Entonces, el papel del Estado es sumamente importante. ¿Cuáles son esas funciones del sector público o del Estado en la economía de mercado? Entonces, una de las más importantes es, en este caso, como funciona o como su función es policiva, es establecer un marco legal, ¿sí? Es decir, unas leyes que le indiquen al mercado cómo debe funcionar y de dónde no se debe pasar. Otra de sus funciones es ofrecer y comprar bienes y servicios y realizar transferencias. Otra es establecer impuestos, otra estabilizar la economía, redistribuir la renta y procurar la eficiencia económica. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones son sumamente importantes. De estas que están acá, últimamente ha estado mucho, se ha estado hablando mucho en noticias sobre la reforma tributaria, ¿cierto? ¿En cuál de estas funciones creen ustedes que aplica esa reforma tributaria? ¿Cuál de esas funciones que ven ahí consideran ustedes que esa reforma hace parte de esa función? La de estabilizar la economía. Sí, pero hay una más, digamos que más fuertecita. La de los impuestos. Establecer impuestos. Esta establecer impuestos hace referencia, digamos que a una de las políticas que tiene el Estado para intervenir, que es la política fiscal. Entonces, todo lo que sea impuestos son temas fiscales. Esa reforma tributaria hace parte de esta, establecer impuestos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tomar cualquiera de estas y empezarme a hablar de solo, no necesitan hablarme de todas en el ensayo, pueden hablar de solo una, pueden hacer mención solo a Colombia, ¿sí? En un periodo determinado, bueno, como ustedes consideren, pero lo importante es que ustedes hagan el ejercicio de la escritura, ¿sí? En temas de redistribución de renta, que es, digamos que los ingresos de la nación estén distribuidos de manera equitativa en el Estado colombiano, vamos a hablar del Estado colombiano. ¿Cómo creen ustedes que el Estado hace para que se redistribuya el ingreso, para que todos tengamos dinero del Estado? ¿Qué han escuchado ustedes por ahí? ¿Qué políticas implementa el Estado para todos vernos beneficiados? ¿De igualdad? ¿Cómo Como cuáles? que, digamos, intenta que a veces las personas que son menos, digamos, que tengan menos recursos, Ujú. o estén un poquito no tan bien en bienes, entonces hacen como lo de, ¿cómo se llama? Digamos, lo de la devolución del IVA y esas cosas. Exactamente, esa es una manera. Entonces, devolución del IVA y ¿quiénes pagan el IVA? Los empresarios, los que tienen dinero. Quienes no pueden pagar IVA, pues digamos, los de escasos recursos. Pero todo ese IVA que le llega al Estado, toda esa plata que le llega, pues ellos dicen, lo distribuyo. Yo lo distribuyo y lo distribuyo en sectores menos favorecidos, ¿sí? ¿Qué otras políticas ustedes han escuchado que benefician a esos sectores menos favorecidos? ¿Qué programas han escuchado ustedes que benefician a esos sectores menos favorecidos? Que hacen parte de esa distribución de la renta o redistribución de la renta. También ayudan con lo de familias en acción y eso, ¿no? Exactamente, esas transferencias, las transferencias condicionadas, que es Familias en Acción, Jóvenes en Acción, políticas como política de gratuidad, que muchos de ustedes son beneficiarios, matrícula cero, que muchos de ustedes son beneficiarios. Esa es la manera como el Estado redistribuye la renta o distribuye el ingreso que recibe el Estado de diferentes sectores. ¿Sí? Entonces ellos identifican personas que no tienen las condiciones
para acceder a algunos servicios como salud, como educación, y adopta ese tipo de políticas y transfiere estos recursos con unas condiciones. Por eso se llaman transferencias condicionadas. Por ejemplo, en política de gratuidad, ¿cuáles serán esas condiciones que pone el Estado? Recuerden, los que son beneficiarios, ¿qué condiciones le pone el Estado para recibir ese beneficio? ¿Ninguno tiene política de gratuidad acá o matrícula cero? Sí, sí, profe, sí, yo ¿Qué, tengo qué requisitos debiste cumplir? lo del puntaje del Uno, CISBEN. que estuvieras hisbenizado y que tú eres Ujú, matrícula cero, ¿cierto? sí. Y te pedían puntaje, ok. ¿Qué otro requisito que recuerdes? Eh, que recuerde, pues digamos, documentación normal, una fotocopia del recibo, Ujú, em, lo del ICFES, ujú, el acta de grado y diploma. sí. ¿Te pedían edad? ¿Algún límite de edad? No, ¿No les pusieron límite de edad? no, en el momento en el que yo, de hecho, yo ya había averiguado antes y sí había un límite que era hasta los 28 años y Ujú, pues ya yo tenía más de los 28, entonces no ¿no pudiste? aplicaba. Ujú, Ajá, y ahorita sí, cuando hice el proceso ya no había, ya como que habían quitado ese límite de edad. ujú. Entonces, digamos, bueno, lo que tú dices, las condiciones que ella debía cumplir era que tuviera un título de bachiller, que estuviera con Sisbén, creo que les pedían puntaje en este caso, y que cumpliera con un límite de edad. Sí, luego que llega el mandato del presidente Petro, él quita este tema de la quita, ¿sí? Porque hay mucha gente que quiere estudiar que no está en esa fracción de juventud, ¿sí? Entre los 18 y 28 años, sino que son adultos y que querían estudiar y no Sí. se les estaba dando la oportunidad, estaban quedando fuera de ese segmento de población para ser beneficiado con el servicio de educación superior. Entonces él quita el límite de edad de ahora cualquier colombiano que tenga título de bachiller puede acceder a política de gratuidad. Y quita también el tema del Sisbén. Debe estar sisbenizado, pero no pide un puntaje, digamos que una categoría mínima, ¿sí? Entonces, esa es la manera, digamos, esas políticas de las cuales ustedes hoy están siendo beneficiados es una manera que el Estado utiliza para redistribuir los recursos, ¿sí? Entonces, acá miremos en temas de desarrollo económico cómo el Estado interviene. Entonces, promueve la educación, promueve la tecnología, apoya el sector financiero, invierte en infraestructura, previene la degradación ambiental y con esta prevención de degradación ambiental viene un punto sumamente importante en esta actividad que, a ver, los que estuvieron en la web. La última parte de la actividad que tenemos que hablar de qué, que son 17. Los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, esa es otra parte de la actividad que ya les voy a explicar. Y crear y mantener la red de seguridad social, ¿sí? En temas de salud es importante. Entonces, en temas de salud, ¿cómo el Estado garantiza que todos tengamos acceso a este servicio? Ya habíamos nombrado por ahí que es una condición para poder acceder a política de gratuidad, que tengan Sisbén, Sisbén. ¿cierto? Exacto. Entonces, el Sisbén es, digamos, un sistema que permite ofrecer seguridad social a las personas eh, de escasos recursos, ¿sí? Digamos que no tienen recursos para aportar a la seguridad social privada, sino que el Estado es el que les paga. Entonces hay unos niveles. Si hay gente que no paga absolutamente nada, 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 y el Estado le garantiza sus citas médicas, el Estado les garantiza sus controles, absolutamente todo, ¿sí? El temas de eh, medicamentos, todo el Estado les subsidia, ¿sí? A través de subsidios o a través de
de estas transferencias, el Estado garantiza que todos los colombianos tengamos acceso a la salud. O sea, en este momento todos los colombianos, todos tenemos acceso a la salud, porque los que menos tienen ingresos tienen CISBEN. Los que más tienen ingresos, pues pagan una seguridad privada, seguridad social privada. Entonces, bueno, volvemos acá con la asignación de recursos, estabilización de la actividad económica y distribución del ingreso que ya lo habíamos hablado. Entonces, acá vamos a ver cómo hace el Estado para cumplir con sus funciones, cuáles son las herramientas que utiliza. Entonces, acá miren, esto ustedes lo vieron un poco en, en la segunda actividad, donde hablábamos de la economía normativa y positiva, donde ustedes tenían que ir a revisar los hechos o fenómenos económicos y clasificarlos, ¿sí? Entonces acá vemos esas políticas económicas. ¿Cuáles son esas políticas económicas que tiene el Estado para intervenir en la economía? Entonces hay política fiscal. ¿Me recuerdan a qué hace referencia la política fiscal, que ya lo habíamos dicho? Lo dijimos hace poquito. Cuando hablamos de política fiscal, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tema central? Ya lo habíamos hablado por ahí con una función del Estado. ¿A los qué? ¿Ninguno? A los impuestos. ¿Sí? Política fiscal hace referencia a impuestos. La política monetaria, todo lo que tiene que ver con tasas de interés. La política cambiaria, todo lo que tiene que ver con divisas. Con política de precios, todo lo que tiene que ver con regulación de precios de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, esas son las herramientas que utiliza para controlar la política económica. ¿Sí? Entonces, a través de diferentes políticas fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, el Estado interviene para regular o para controlar la economía de un país. ¿Y cuál es el objetivo de estas políticas económicas? Crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios, distribución de la renta o de la riqueza y equilibrio de la balanza de pagos. Esa balanza de pagos hace referencia a, digamos, a qué tanto Colombia, hablando de Colombia, qué tanto Colombia vende sus productos y compra productos de otro país, ¿sí? Entonces, ¿qué tantos ingresos tengo por esa venta y qué tantos egresos tengo por esas compras? Entonces, la idea, ¿cuál sería la idea en esta balanza? Si saco plata para comprar y vendo para ingresar recursos, digamos, cuál creen ustedes que sería el objetivo de esa balanza? ¿Cómo debe estar esa balanza de ventas y compras? Debe estar igual. Si está igual, bueno, pero piensa tú en un negocio, Debería piensa que tú estar eres, inclinada pues más hacia las ventas, o sea, uno vender entonces, más. exactamente, entonces la idea mínima es la que dijo la compañera, que esté así, por lo menos, que estemos así, pero si estamos así quieticos es porque lo que vendemos es igual a lo que compramos, ¿sí? Pero digamos que el objetivo es lo que dice el compañero, que vendamos más, es decir, que tengamos más ingresos que egresos por comprar. ¿Cómo creen ustedes que está la balanza de pagos en Colombia? Así a grandes rasgos. ¿Tendremos más ingresos o más egresos? Lo que escuchan por ahí en noticias. ¿O estaremos en equilibrio? ¿Estaremos así quieticos? Los escucho, quiero que hablen. No me dejen hablando sola porque se me seca la garganta. ¿Creen ustedes que los productos que vendemos
nos generan más ingresos que los egresos que generamos al comprar productos extranjeros? Pues, profe, la verdad yo no veo noticias, pero creería yo que pues, la balanza podría estar un poco quieta o habría un poco más de, es decir, como deuda, digámoslo así. Habría más gasto en vez de ingresos. Exactamente, es así. Es así. Y eso se debe a que, ¿cuáles son los productos que nosotros, valga la redundancia, producimos en el país? ¿Qué tipo de productos son? Los primarios, ¿no? Exactamente, productos De la agrícolas. agricultura. Exacto, que no valen mucho, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que importamos nosotros? ¿Qué es lo que compramos nosotros? De los demás sectores de ese, ya, o sea, nosotros los vendemos la tierra, digamos, de la Ujú, agricultura y ya la ellos los materia prima. procesan Exactamente. y nos Entonces lo revenden. nosotros, exacto, nosotros compramos productos terminados. Nosotros tenemos la materia prima, se la llevan, ellos la procesan, lo que dice la compañera, y nos venden el producto terminado, obviamente mucho más caro. Sí, y no solo productos agrícolas terminados, sí, sino tecnología, por ejemplo, que es tan costosa. Nosotros no producimos tecnología, pero sí tenemos que comprar tecnología. Entonces, por eso nuestra balanza de pagos está así en desequilibrio, ¿sí? En desequilibrio, a no ser que sea un país que tenga un producto como el petróleo, por ejemplo. Nosotros producimos petróleo, pero no en cantidades alarmantes que nos permita a nosotros tener nuestra balanza de pagos al contrario, sí, digamos, beneficiándonos a nosotros. Que hay países, por ejemplo, que no producen casi nada, pero tienen reservas de petróleo y están tranquilos con eso, ¿sí? Nosotros tenemos, pero no vendemos lo suficiente para mantenernos estables. Digamos que sí es uno de los principales productos que mantienen la estabilidad económica del país, pero pues no es tan grande como quisiéramos, como otros países sí lo tienen. Entonces, en temas de crecimiento económico, siempre se espera o se quiere que las tasas de crecimiento sean satisfactorias. Entonces, que cada año el crecimiento económico del país sea más amplio. Sí, digamos, si tenemos tasas del 7, que el siguiente sea el 8, el siguiente el 9, el siguiente el 10. ¿Cómo creen ustedes que fueron esas tasas de crecimiento económico a nivel mundial en los años 2019, 2020? ¿Recuerdan qué pasó en esa época? 2021. Negativas, ¿Por qué negativos? porque decrecieron, como decía la ministra, ¿Y ¿no? por qué crees que decrecieron? ¿Qué pasó en esos años? Por lo de la pandemia, ¿no? Exacto, por el COVID-19, por la pandemia. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros un crecimiento económico? La producción, ¿sí? La producción de todo lo que hagan en sus países. Eso nos permite a nosotros un crecimiento económico. ¿Qué pasó en el 2019? Pues nos encerraron. Sí, si ustedes tienen un ratico por ahí, revisen esos indicadores económicos de Colombia en el 2019 y el 2020. Son no solo Colombia, a nivel mundial. A nivel mundial, hace poco yo revisé una tesis de maestría de unos chicos de la maestría en gestión financiera que me hacían un análisis de unas empresas eh, precisamente en esos años. Ellos me trabajaron 2020, 2021, 2022, creo que fue. Y pues yo les decía en las observaciones, ¿por qué me trabajan esos años si son años, o sea, difíciles de analizar porque la economía se comportó de una manera en que jamás de los jamases se imaginó el más pilo que podría llegar a pasar. O sea, el ciclo económico, que es una montañita así, que es así una ondulación, jamás se imaginó estar tanto tiempo abajo. Sí, o sea, jamás, nadie se imaginó jamás una cosa, una crisis así, o sea, que lograra desestabilizar todos los sectores económicos, absolutamente todos los sectores económicos. Sí, la desaceleración económica en el 2019-2020 fue una cosa terrible, 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 que ya estábamos todos asustados, ¿sí? Es una cosa que nadie se imaginó, ningún teórico económico se imaginó que llegara a pasar. O sea, nos imaginamos guerras, nos imaginamos de todo, menos que un virus nos mandara
a guardar, a encerrar y dejar de producir. Entonces hubo sectores económicos sumamente afectados con el tema de la pandemia, ¿sí? Tema de transportes fue uno de los más afectados. Si ustedes revisan ese tema, terrible. Aunque hubo unos que con pandemia, que digamos, más allá del sector económico, sí fueron como unas firmas que lograron catapultarse en pandemia, que fue el tema de los laboratorios, el tema de las vacunas, el tema de todo esto, sí logró activarse. Y así como se activó este sector de la salud, sí, por la demanda del servicio, el tema de los tapabocas, que fue una cosa sumamente loca. Nunca habíamos demandado o habíamos comprado tanto tapabocas como en esa época, ¿sí? Entonces la idea es mantener esas tasas, esa producción estable o igual, que estén creciendo, pero nunca decreciendo. Sí se da que decrecen, como casos, en estos casos del 2019, 2020 y hasta el 2021, que empieza hasta ahora, nosotros estamos viendo la recuperación, sinceramente, de esa pandemia. El pleno empleo. ¿Creen ustedes que sí el Estado colombiano ha procurado por este pleno empleo, es decir, que todos los que buscan empleo tengan empleo o no? ¿O tenemos tasas altas de desempleo? Creo que dicen que 2 dígitos es malo, ¿no? O algo así dijeron. Sí, claro, las tasas de desempleo de 2 dígitos son sumamente elevadas, son sumamente elevadas. Entonces, digamos que nosotros venimos trabajando para bajar a un dígito las tasas de desempleo hace muchos años, hace muchos años. Y pues, obviamente, por temas de pandemia, estas tasas de desempleo quedaron, mejor dicho, sumamente amplias, ¿sí? Digamos que esto no se ha recuperado en temas de empleo, ya yéndonos a temas de género. ¿Saben ustedes quiénes son los más afectados en temas de desempleo a nivel nacional? ¿Hombres o mujeres? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Quién cree que sufre más por conseguir empleo, mujeres u hombres? ¿Las mujeres? ¿Por qué crees que las mujeres? Bueno, aunque ya casi no sé como mucho, pero digamos que hay veces que como que, por así decirlo, dudan de algunas capacidades de las mujeres, ¿sí? Aún se sigue viendo, aún estando en estos tiempos. Y también de pronto porque, digamos, al momento de que una mujer entra, digamos, es madre cabeza de familia, los horarios y todas esas cuestiones así. Sí, señorita, tienes toda la razón. Eso que tú estás mencionando son barreras que tenemos las mujeres en el empleo, ¿sí? Porque las mujeres culturalmente somos las que formamos a los hijos, las que estamos con los niños en la casa. Entonces, el hecho de que tú vayas a conseguir empleo y te pregunten cuántos hijos tienes y de qué edad es una barrera si tienes hijos pequeños. Al hombre no le preguntan si tiene hijos y cuántos años tiene. Cambia a nosotras, sí nos preguntan. Nosotros tenemos muchas barreras, muchas barreras para conseguir empleo. Por eso el Estado ha tenido que intervenir en este caso para promover programas que incentiven a las empresas a emplear mujeres, sobre todo lo que dice la compañera, mujeres cabeza de familia, mujeres que tienen hijos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las mujeres en Colombia de estratos medio bajo se dedicaron al hogar, dejaron de estudiar y cuando necesitan o cuando salen al mercado laboral, difícilmente consiguen empleo. Una de las barreras es, digamos, el tema de la formación académica. Otra barrera son los hijos. Si el hecho de que sea mamá, el hecho de que seamos mamás es una barrera para nosotros, cosa que a los hombres no les pasa. Entonces, digamos que este objetivo del pleno empleo en la economía o de los estados o del gobierno es sumamente importante, porque si hay empleo, si toda la gente tiene empleo, pues hay una producción mucho más amplia,
hay unos ingresos mucho más amplios, permite que todos nosotros tengamos recursos para comprar bienes y servicios que necesitemos y que todas nuestras necesidades estén mínimamente satisfechas, ¿sí? Pero pues es algo que con lo que viene luchando el país hace muchos años en temas laborales, en temas de empleo, porque digamos que no hay no surgen muchas empresas ahora en Colombia. Antes, digamos, en la década de los 90 esto era lleno de empresas. Habían empresas en ciudades capitales, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, mucha empresa. Entonces, de pronto alguno de ustedes tiene tíos, abuelos que trabajaron mucho tiempo en una empresa. Entonces, empresas por ejemplo, en Bucaramanga, que era el tema textil sumamente fuerte, entonces, o de zapatos. ¿Sí? Que trabajaron en la década de los 90 ya muchos años, que salieron pensionados de una empresa. O sea, después más o menos del 95, 97, con temas de apertura económica, cuando se permite la entrada de productos extranjeros a Colombia, el tema de la producción nacional bajó muchísimo. Entonces muchas cerraron y ya no hay tanta producción, ¿sí? Entonces, si no hay empresas, pues no hay una oferta laboral, pues mucha gente queda sin empleo. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar a decir qué hacemos para que la gente pueda tener ingresos. Entonces ahí es donde implementan políticas para incentivar a las empresas a que contraten gente. Entonces les bajan los impuestos, algunas veces les pagan a las empresas por, por tener empleadas mujeres, les dan digamos, el Estado es el que les paga, le dice a la empresa, contrátela, yo le pago por un año. Si usted ve que la señora le funciona, usted la mantiene después del año. Pero mínimamente le garantiza a la mujer, el Estado, un año de, de trabajo. ¿Sí? Son políticas que implementa el Estado. Estabilidad de precios. Entonces, ¿por qué será importante que el Estado garantice una estabilidad de precios? ¿Qué pasaría si el Estado no estuviera regulando los precios? Un fenómeno que ustedes también trabajaron en la tarea anterior, uno de los principios económicos que se La puede dar, inflación. exacto, la inflación, que en el caso de la tarea anterior se nos daba, era porque producía mucho dinero el país, ¿no? El banco, ¿sí? En este caso, si no se regulan los precios, se puede dar ese tema, o sea, de inflación. Se puede dar un fenómeno inflacionario. Entonces es importante que el Estado regule este tema. Bueno, esto ya lo tratamos, voy a adelantarme. La distribución del ingreso y la riqueza, como lo dijimos nosotros con temas de políticas, ya lo hablamos. Vamos a hablar de uno de los agregados económicos más importantes, que es el PIB, ¿sí? Que es esa producción de bienes y servicios finales que tienen los países em, en cuanto a lo que el país produce anualmente, ¿sí? Generalmente es un año lo que se establece para medir la producción del PIB, de este agregado. Entonces, en Colombia, ya habíamos dicho nosotros, en Colombia, nosotros lo que más producimos son eh, productos primarios o materias primas, ¿sí? Entonces, todo eso se mide, cuánto produjo cada sector económico, ¿sí? Entonces, estos procesos o actividades desarrolladas es importante que el Estado lo controle y que revise cómo estamos nosotros en temas de crecimiento económico y producción de bienes y servicios, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de Producto Interno Bruto, hablamos de PIB nominal, que es la valorización de los distintos componentes utilizando precios vigentes del año, ¿sí? El PIB nominal hace referencia a este año. En este caso, 2024 sería. ¿Sí? Entonces, el año, la cantidad de bienes producidos por el precio de ese año, aquí ustedes ven, así se calcula el PIB. Acá están hablando de 2019-2020. Entonces, cantidad, 1000. El precio, 15. 1000 por 15, 15.000. Esa fue la producción. En anteriores semestres, habían ejercicios de calcular el PIB. Entonces, les daban a ustedes el año, la cantidad de X bien
el precio y ustedes deban calcularlo. Entonces, ¿cómo se calcula? Así, cantidad por precio. Eso es igual al PIB. El PIB real, que es una valorización de distintos componentes del PIB, que utiliza precios de un año específico. Entonces, aquí cogen un año base. ¿Sí? Entonces, acá tuvimos 2019, 2020, son los 2 años, pero les pueden decir, calcúlenme, mire, acá esto fue con, el año base es 2015, porque mire, 2020 tiene el mismo precio. Entonces, la producción del 2019 fue de 1000. En el 2020 de 1100. El precio de 2015 era de 2019 era de 15, que fue este. En el 2020 seguramente fue otro, miren, en el 2020 fue de 17. Pero acá le dicen, cójame como base el 2015. Entonces ponemos acá en el 2020 los precios del 2015, del 2019, perdón, que fue 15 pesos. Así se saca el real para saber qué tanto fue, digamos, en temas reales la producción. Entonces acá vimos un aumento de 1500 unidades de producción. Acá. Eso es el PIB real y el PIB nominal. El PIB nominal es la producción de ese año con el precio de ese año. Y el real es la producción de ese año con el año o anterior o el año que nos digan. A veces nos dicen calcule el Producto Interno Bruto teniendo en cuenta el 2019 como base, o el 2018 como base, o el 2017 como base. Generalmente se hace con el año anterior. Si estamos en el 2024, el base sería el 2023. ¿Qué es coger el año base anterior? Que son con los precios del año anterior. Entonces, ¿a cómo estaba la papa, por ejemplo? En el año anterior estaba, no sé, 300 pesos la libra. Yo estoy inventando porque no es cierto. Y a este en el 2024 está 500. Entonces, es hacer la multiplicación, pero con el año base. Ese es el PIB real. El Producto Interno Bruto hace referencia a todo lo que produce un país. El Producto Interno per cápita hace referencia a lo que, o a todo lo que se produjo en el país y lo dividimos por la cantidad de habitantes. Entonces, si produjimos nosotros 15 millones de pesos y el total de habitantes del país es de 1 millón de personas, ¿cuánto produjo cada uno? 15.000. Eso es lo que hace. Entonces, ¿cuánto se produjo? 15 millones. ¿Cuántos hay? 1000 personas o 1 millón de personas. Dividimos esos 15 millones en 1000 o en 1 millón y el resultado es lo que produce cada uno. Por per cápita es por cabeza o por persona. Esa es, digamos, la relación que hay. Otro agregado económico que ustedes van a revisar por ahí es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que les muestra la variación en los precios de un conjunto de bienes y servicios que se consumen habitualmente, en este caso en la canasta familiar de Colombia. Entonces, este indicador les dice qué tanto varían los precios de eso que ustedes tienen en esa canasta familiar, que son muchísimos productos. Son muchísimos productos los que tienen la canasta familiar en Colombia. Creo que son más de 1000 productos. No recuerdo ahorita cuántos son, pero son muchos productos. Entonces, ese IPC les muestra a ustedes qué tanto varían los precios en ese conjunto de bienes durante el año. Cuéntenme ustedes en estos últimos días, ¿cuáles productos ven ustedes que están variando los precios? O vámonos a hace un mes, con el paro camionero, ¿cuáles productos ustedes dieron de un día para otro subió el precio? La gasolina. Bueno, creo yo que uno de los principales sería como la papa, que ha subido, bueno, hace un corto tiempo bajó, pero pues según entiendo ahorita se está volviendo otra vez a disparar el precio. Y con el paro de camioneros pues se, se elevó mucho el precio de frutas, verduras, todo esto. Exacto. Eso. Entonces, ahí si ustedes pudieran hacer un análisis de ese índice de precios al consumidor en esa semana del paro, ustedes podrían ver cuánto valían, no sé, vamos a seleccionar 10, 15 productos, papa, lo que tú estás diciendo, cuánto valían antes del paro y cuánto quedaron costando después del paro. Digamos, otra vez con la papa. La papa valía 200 pesos antes del paro, después del paro quedó en 500. Ahí nosotros podemos ver la relación, o sea, digamos, cómo fue la variación de esos precios en un mes.
sea, en determinado tiempo, eso es un mes. Entonces, este cálculo del IPC es importante también para calcular la inflación. Sí, esto lo vieron ustedes con el profe Germán. Sé que lo vieron con el profe Germán en la webconferencia. Entonces, este índice de precios al consumidor, ¿sí? Que hace referencia a todo ese conjunto de bienes que están en la canasta familiar, cómo varían y por qué varían estos precios. Aquí nosotros podemos ver con este IPC la tasa de inflación, ¿sí? Que es una resta y hay una formulita ahí para poderlo calcular. En este caso, en la actividad, vamos a mirar ustedes qué tienen acá en la actividad en esta parte. Una segunda parte, bueno, en la segunda parte tienen ustedes los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque ya se nos va pasando el tiempo. Estos objetivos de desarrollo sostenible, mira acá se me fue una D. Estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que son sumamente importantes, por los que todos los países que firmaron este acuerdo están luchando. Estamos trabajando y todos los programas de gobierno, desde alcaldías, gobernaciones y naciones, digamos, en temas de presidencia, están trabajando y están articulados todos sus programas de gobierno con cada uno de estos objetivos. De hecho, el plan de desarrollo de la universidad también está articulada con estos objetivos de desarrollo sostenible. Es una tareita que ustedes tienen que revisar, es muy bonita. Esto, digamos que a mí me gusta mucho esta actividad y me parece muy importante que la hayan traído a colación. Es revisar, a ustedes acá en la guía, les dan unos links que ustedes deben ir a este sitio oficial de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces acá ustedes revisan este tema. Luego de que revisen ustedes este tema, ay, ahora me fui. Eh, y después de revisar esta lectura, que son básicamente aquí es donde ustedes deben centrar su atención de las 170 acciones diarias para poder cumplir con uno de estos objetivos. ¿Sí? Entonces, en fin de la pobreza les dan a ustedes todas estas acciones, ¿sí? Con cada uno son 17 objetivos y les dan acciones. ¿Qué pueden hacer ustedes para poder cumplir con esto? Entonces, una vez ustedes lean esto, ustedes deben elaborar una lista de compromisos, un compromiso por cada objetivo. Es decir, ustedes deben entregar en esta segunda parte 17, una listica con 17 compromisos. Entonces, un compromiso por cada objetivo. Entonces, para acá donde está fin de la pobreza, ustedes leen esto y ustedes dicen, bueno, yo me comprometo a poner orden en mi despensa, lleno una caja con alimentos no perecederos y la dono a un banco de alimentos. O sea, ¿cómo pueden ustedes con una acción, cualquiera de estas, trabajar para este objetivo de desarrollo sostenible que es fin de la pobreza? Ustedes revisen cada una y me dicen cómo. Aquí sí no necesitan la IA, ¿sí? Acá ustedes me dicen cómo lo van a hacer. Entonces, en esta parte, dime. Qué pena, o sea, hay que escoger uno de esos. Uno, en cada uno. Aquí escogen uno. Aquí escogen otro. Aquí escogen otro. ¿Sí? Vale, listo. Pero entonces no me vayan a poner acá, tómate tu tiempo para ti y tus amigos. ¿Cómo me tomo tiempo para mí y mis amigos? Si yo estoy acá en el objetivo salud y bienestar, entonces yo voy a decir, tomo tiempo para mí y mis amigos a través de actividades culturales o actividades deportivas. ¿Sí? Entonces acá, duerme lo suficiente. Entonces, ¿cómo es dormir lo suficiente? Para muchos dormir lo suficiente son 3 horas, porque trabajan mucho. Dormir lo suficiente para mí son mínimo 8 horas. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tienen que hacer ahí. ¿Cómo se comprometen? No es copiarme la igualita, sino en casos ya particulares, ¿cómo van a hacer ustedes? Una actividad por cada objetivo. ¿Sí? Esa es la idea ahí. Eso es lo que tienen que hacer en esa. Y en la tercera parte, sí ya es acá, que les hablan de economía positiva, economía normativa. eh, la política fiscal y política monetaria, rentas y política exterior. Dar un ejemplo y explicación de una acción en la economía actual para cada una de las 4 políticas. Entonces, en política fiscal, ¿cuál es el ejemplo actual? Entonces, vamos otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las referencias que yo les di a ustedes
para los hechos o fenómenos económicos? ¿Quién me recuerda? Los que estuvieron en el CIPAS anterior. Que yo les dije, vamos a revisar qué, cuáles periódicos eran La República creo que era uno. y portafolio. Portafolio, sí. Exacto. Entonces vamos a volver a esas mismas referencias a mirar qué noticias hay. Entonces, si de pronto a ustedes se les dificulta mucho, digamos, identificar si es una política fiscal o una política monetaria de rentas o de exterior, ustedes me escriben ese, digamos, el fenómeno económico o el hecho económico que hayan seleccionado y me dicen, profe, mira, esta, no sé, acá si estamos hablando de la reforma tributaria, si ustedes me sacan un hecho económico que tiene que ver con reforma tributaria, ¿a cuál de estas estaría ligada? ¿Política fiscal, monetaria, rentas o exterior? Eh, ¿A cuál? A la fiscal. Les he hecho la pregunta de política fiscal 3 veces hoy. Todo lo que sean impuestos, reformas tributarias, tributos, hace referencia a política fiscal. Si hay alguna que hable de tasas de interés, que el Banco de la República bajó nuevamente las tasas de interés, ¿a cuál política estaríamos haciendo referencia? monetario. Política monetaria, muy bien. Y así, entonces, si ustedes de pronto no la identifican, me dicen, profe, yo creo que hace referencia a esta, ustedes me la envían en el foro y yo les digo sí, efectivamente o no. Esa no hace referencia a esa. Y ya, eso es lo que tienen que hacer. Una acción en la economía actual para cada una de las 4 políticas. Entonces, vuelven a portafolio, vuelven a la República y revisamos esas noticias o esos hechos económicos y determinamos en cuál de las políticas está. Eso es lo que deben hacer, chicos. ¿Alguna pregunta en torno a esa actividad? Yo sé que lo que más les va a llevar tiempo es el ensayo. Mi sugerencia es empiecen con el ensayo, porque en esto no van a tener mucha demora. ¿Sí? Entonces, si empiezan con el ensayo, van a tener mi retroalimentación ya, o sea, la van a tener súper rápido, va a tener más tiempo, voy a leer con más detalle, ¿sí? Si nos esperamos hasta que termine las, el segundo y el tercer punto y ya me están cogiendo los días, entonces ya tengo ya más trabajo y no les puedo dedicar el mismo tiempo. Si ustedes empiezan ahorita, les aseguro que les va a ir mejor. ¿Tienen alguna pregunta en torno a el desarrollo de esta actividad? ¿Duda, queja o reclamo? No, profe, creo que todo quedó muy claro. ¿Les quedó muy claro? Los confundí más. No, por No, el en mi caso sí momento me ayudó y no hay dudas. claro. Listo. Entonces, chicos, Toca hacerlo, recomen- que no lo hemos hecho. recomendaciones. Inicien con el ensayo. Ojo con la inteligencia artificial. Y envíen sus aportes al foro a partir de mañana. ¿Sí? Entonces yo me comprometo a enviarles el video que siempre les envío porque me gusta que me vean. O sea, tras de que nosotros no nos vemos porque ustedes no me encienden cámaras en estos encuentros, me gusta que ustedes vean que sí hay alguien de carne y hueso detrás de todo eso que ustedes entregan. Que se den cuenta que yo reviso efectivamente sus archivos, no que tengo una plantilla y a todos les copio y les pego lo mismo, porque no es así, sino que yo abro el archivo y le digo, mire, esto y esto está mal. En el caso del ensayo les voy a enviar el archivo nuevamente con los comentarios. Me voy a demorar más, ¿sí? Esto a mí me implica tiempo, pero lo voy a hacer para que ustedes tengan herramientas suficientes para la construcción de esos textos académicos. ¿Listo, chicos? Recuerden que yo estoy en Teams de martes a viernes, de 8 a 11 y de 2 a 5. En cualquier momentico ustedes me pueden escribir. Si no estoy en reunión, yo inmediatamente les respondo. Si estoy en reunión,
reviso el mensajito y le respondo un poco después. Y los lunes solo estoy de 8 a 11 y los sábados también, solo de 8 a 11. ¿Listo? Por ahí ustedes me pueden contactar. Y si ustedes necesitan una asesoría, si necesitan otra vez que les explique algo, ustedes me pueden contactar y con mucho gusto podemos, entre los dos o entre los tres o entre los cuatro, los que sean, programar un nuevo encuentro para explicarles algo que no les haya quedado claro. Listo, chicos. Y la otra recomendación es que le digan a sus compañeros que asistan a estos encuentros. Asistan a estos encuentros y asistan a a los CIPAS de primera matrícula. Ya hubo uno para la zona centro Boyacá, en este caso, que yo dirijo junto con la profe Karen. Ya hubo el primer encuentro que fue la semana pasada, no fue hoy esta semana, el martes. Y el próximo encuentro, que les llegará la invitación mañana a los que hacen parte de la zona centro Boyacá, será el próximo martes, que ese sí lo hago yo. El anterior lo hizo la profe Karen, la réplica la hago yo. Entonces ahí también pueden asistir. Y la idea es que ahí, si ya iniciaron su trabajito con el ensayo, podemos resolver algunas dudas. Esta reunión queda grabada, les llega a ustedes los que asistieron ahorita por ahí en 5 minuticos al chat para que la revisen. Los que no asistieron, pues mañana igual yo comparto la grabación de este encuentro para que tengan presente cómo desarrollar la actividad. Les sugiero que hagan caso o que tengan en cuenta las sugerencias en el desarrollo de la actividad para facilitar la calificación, ¿sí? Que tengan una bonita noche. Si no tienen ninguna otra duda o algún aporte para la clase, pues nos quedaría hasta aquí este encuentro, chicos. No olviden registrarse en plataforma, la asistencia. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Ya me voy a Hasta registrar. luego. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias, tutora. Que estén bien.